pues la seguridad es nuestra misión. De este podcast tú eres la razón. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a este su episodio de Tropicast. Pues bueno, el día de hoy andamos con una pequeña gira en la casa de un gran amigo. Gracias por la invitación. Con nosotros se encuentra el día de hoy Gafe 423. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias, mi comandante. Muchísimas gracias por la invitación a su podcast y aquí emocionado. Ya tuvimos una plática previa para que... No sé cuándo va a salir este episodio, el de usted, comandante. Yo creo la próxima semana. Ok, entonces Sí. a la fecha que están viendo este episodio y ya entrevistamos al comandante, ya está casi por salir. Faltaría unas 2 o 3 semanas de Si un no, podcast nuevo. lo empalmamos, ¿no? Lo cuadramos ahí para que salgan casi a la fecha. Creo que será lo mejor, ¿no? Para Sí. mandarnos ese flujo y la gente también puede ir a buscarlo. Excelente. Y tenga la entrevista. Entonces, pues acabamos de tener una buena plática. Yo lo veo más Sí. que nada como plática, no como entrevista, sino como coser una amistad, ¿no? Empezar Así a coser es. una amistad. Entonces, siempre me preguntan, ¿cómo llevas el podcast? Es como va saliendo, ¿no? ¿Cómo estás? Sí, digo, uno prepara un guión, una serie de preguntas, pero realmente, digo, nos va llevando a otra cosa, ¿no? Exactamente, pero pues dígame, ¿cómo está en su podcast? ¿Cómo se siente ahora con esta nueva faceta de podcaster? La verdad que muy, muy contento. La verdad que creo que he tenido muy buena respuesta. Lo platicábamos, ¿no? De repente muy buena respuesta en una plataforma o de repente repunta la otra. Pero creo que hemos tenido una muy buena aceptación y pues bueno, ahora iniciando este 2025, digo, pues con una muy grata invitación, ¿no? De tu parte y pues ahora estamos utilizando aquí tus instalaciones. No, y pues ya como se lo dije, ahí detrás de cámaras, aquí tiene una nueva sede para venir a grabar y pues aquí tiene su casa, comandante. Muchísimas gracias y gracias por la invitación a este espacio, que pues yo sé que este podcast va a despuntar muy bien, comandante. Muchas gracias, comandante. Pues bueno, para quien no te conozca, me gustaría que una pequeña introducción tuya, digo, creo que casi todos los que me siguen te siguen claro. también. Gafe 423. ¿Quién es Gafe 423? ¿Quién es Gafe 423? Gafe 423 es un elemento que entró al ejército mexicano con un sueño de hacer el cambio, con un sueño de un niño de 5 o 6 años que desde muy pequeño le gustaba el tema de la Segunda Guerra Mundial, temas bélicos, que siempre le gustó el tema bélico. Entonces toda la vida desde muy pequeño, desde el preescolar, siempre tuve como esta idea de ingresar al ejército mexicano y se cumplió, tarde o temprano se cumplió. Tardé mucho para que se cumpliera ese sueño, pero gracias a Dios entré a las Fuerzas Armadas. Sí. Entramos en un sexenio en el que usted sabe que fue difícil para el país y fue como el detonante a lo que ya veníamos arrastrando desde décadas pasadas, de 15, 20 años atrás, con diferentes temas del narcotráfico, creaciones de cárteles como el cártel de Guadalajara. O sea, así como Sinaloa, creo que en la actualidad tiene muy metida la narcocultura como sociedad o dentro de la sociedad de Sinaloa. También en Guadalajara tenemos de cierta forma esas aspiraciones a ser criminales, a ser narcotraficantes. Desde muy pequeños se empiezan a generar esos bandos del que es el policía, el que es el ladrón, pero después se empieza a cambiar a que yo quiero controlar la plaza. ¿Por qué? Pues también lo traemos muy arraigado de que aquí se formó, se puede decir que el primer cártel ya como tal. Sabemos que el cártel del Golfo es el primerito en el que empezó a traficar con alcohol, pero aquí es donde cambia todo el sistema del narcotráfico como hoy en día lo conocemos. Entonces, pues lo siento que los tapatíos también tenemos muy, muy arraigado el tema de la beliquez. No creo que haya sido mi caso porque yo el tema era como más de ejército, más de la Segunda Guerra Mundial, pero sí tenía muchos amigos que ya en su momento ya traían esta idea de querer pertenecer a una organización y yo era de los que quiero estar en el ejército. Era el que trataba de darles ese apapacho de hagan las cosas bien hasta que entramos al ejército y poco tiempo después, algunos años después, nos fuimos a Fuerzas Especiales. Ahí duramos un tiempo también una pequeña vida, entregamos una parte de esa vida que se le entrega a una institución, quizá una área usted lo conoce, estuvo en el área de aeromóvil y diferentes áreas, terminas dejándole un pedacito de tu vida a este lugar, que fue el Cuerpo de Fuerzas Especiales, que siento que me forjó en muchos sentidos, me dio un carácter muy diferente y sobre todo creo que fue la que haber estado en el cuerpo fue lo que me dio
esta humildad que no es narcisista de mi parte decirlo, es reconocerlo, pero es reconocérselo al cuerpo, no reconocérselo a quien está dentro o fuera de o dentro del personaje, ¿no? Sí. Es más bien reconocer que el cuerpo de Fuerzas Especiales me dio esa humildad que me ha caracterizado. ¿Por qué? Porque ahí todos somos nada. Aquí todos somos iguales y no me debo de sentir más que tú. Entonces, mucha de esa filosofía la fue transmitiendo cuando salgo del ejército mexicano, entro a la seguridad pública. En algún momento estuve de policía, de patrullero, no fue mucho, quizá lo que duré por lo de estar como el patrullero normal, el policía de línea, Okay. porque por las constancias, como en todo, ¿no? Llegas y dejas tu solicitud y tú buscas quedarte ese puesto. Entonces creo que fueron muchas las constancias que llevé y en algún momento fue como, mándalo de mi escolta, y eso me orilló a escoltar a comisarios o subdirectores también de seguridad pública, que ahí te das cuenta que es muy diferente el ejército. Es muy diferente el ser patrullero, yo no lo llamo escolta, yo a esas personas no las llamo escoltas, los llamo como, pues quizá una fuerza de choque, un equipo de choque, no tanto como escolta, porque en realidad no haces las funciones que haría una escolta hacia... De un ejecutivo, de un ¿no? ejecutivo, exactamente, es más de reacción, es una escolta más de reacción. Entonces aprendí a trabajar esta forma que... lo que dice el manual, o lo que pueden decir muchos manuales gringos o de otros lugares, no aplica para México. ¿Por qué? Porque hay muchos factores, usted sabe que hay muchos factores que van a entrar en juego, que es la corrupción y demás, que no te dejan hacer tu trabajo como es. Empecé a aprender cómo se llevaba la seguridad pública, cómo se llevaba la seguridad ejecutiva, porque también en algún momento estuve para un político, hasta que llegó el momento que hicimos YouTube. Y hoy en día hacemos podcast, entonces... pues hoy en día sí me considero, ya me siento un creador de contenido porque puse esa atención a querer aprender, a hacer las cosas bien en esta rama que es las redes sociales, y pues eso en resumidas cuentas, eso es Gafe 423, una persona que ha hecho de todo, hasta de la carnicería ha hecho de todo. Wow, ok, interesante. Comandante Gafe, ¿cuánto tiempo llevas haciendo ya YouTube? Ya estás haciendo creación de contenido. 4 años oficialmente que hicimos contenido, a lo mejor ya de tomármelo en serio, 3 años. Ok. Aprenderlo, no digo que bien, porque hay cosas que yo no entiendo, le aseguro que ni me doy cuenta que está ocurriendo, pero mínimo de tener esa chispita en la cabeza que me dice, tienes que aprenderlo, a lo mejor esa idea, esa necesidad, a unos 2 años y medio, más o menos, que ya más o menos podemos decir que empezamos a aprender, pero... 4 años haciendo YouTube, comandante. Ok, 4 años. ¿Y qué proyectos traes ahorita? Bueno, estamos mirando, ¿no? Tienes lo que es el Gafe 423, La Cara Oculta, tienes Tras las Líneas y traes otro proyecto nuevo. Mire, ahí le va. Gafe 423 como tal ya es el canal. Lo que vamos a hacer estamos empezando a seccionar. A lo mejor las personas ya se han empezado a dar cuenta que se están abriendo secciones. Sí. Surge La Cara Oculta como una necesidad a hacer un podcast, que quizá la intención que yo tenía en ese momento era hacerlo un podcast más bélico. Me empecé a topar con problemas que quizá otros creadores no se pueden topar, o nunca se van a topar. ¿Y cuáles son? Pues te pongo un ejemplo, ¿no? Gusgri es uno de los podcasts más escuchados de México, y trae de todo tipo, trae desde gente que ha hecho cosas malas hasta la artisteada, pero... yo rápidamente me di cuenta que no podía hacer quizá en ese momento ese tipo de contenido, porque yo era Gafe 423. Yo era el militar, el que perseguía a narcotraficantes, sicarios, el que estaba hablando las cosas que el gobierno no quería. Entonces, de cierta forma, existía como un miedo a que me dieran un madrazo. El gobierno, por así decirlo, no me importaba. Ojo, no es que le quite méritos ni le reste méritos, pero yo decía, el gobierno da fácilmente conmigo. Entonces... yo sé que si alguna organización, la que usted quisiera su jefe dan conmigo, pero quizá el morrillo que puede llegar a ser un sicario, un halcón, quizá trae algún pedo de que, pinche vato militar y me quiere hacer algo y puede ser un 4, entonces por eso nunca evolucionó Gafe 423 o La Cara Oculta, nunca evolucionó a un podcast bélico, y terminó transformándose en un podcast en el que podía escuchar muchas historias y lo empecé a disfrutar demasiado. Porque
aprendí mucho, me retroalimenté mucho de cada historia que un invitado venía y me dejaba, empecé a aprender de muchas personas y tomó su propia esencia, la cara oculta de entrevistas que la gente te puedes encontrar del día a día, no solo de la artisteada o de los influencers, sino gente que puede ir contigo en el camión, en el tren y tiene una historia muy buena que contar y ese era el espacio para esas historias. Ya en algún momento creamos Tras las Líneas, que se convirtió en uno de los podcasts más importantes en tema militar de GAFE 423, porque en realidad de repente en la cara oculta entrevistamos 2 o 3 militares, pero era muy, muy raro. Pero Tras las Líneas fue el lugar donde pude expresar lo que estaba ocurriendo en el país o lo que también nosotros considerábamos que estaba pasando en el país, porque siempre se los he dejado claro, lo que yo estoy hablando no es lo que está ocurriendo al 100%, sí, pero lo que las autoridades te están dando no se acerca ni siquiera al 5%. ¿Por qué? Porque usted sabe que dan el parte oficial y el parte oficial sale y la historia real es completamente diferente. Aquí ya se modificó para que muchas personas no se vayan a la cárcel por corrupción, por desapariciones forzadas o diferentes cosas. Cada quien da una versión como cree que la va a limpiar. Pero sí, cuando ya estás en el ejército, cuando estás en la seguridad pública, cuando estás en la seguridad privada, como la seguridad a un funcionario, un ejecutivo, dependiendo, es muy diferente. Te empiezas a dar cuenta que el sistema no se maneja como la gente cree que se está manejando. Y lo más pronto, o sea, para mí que una persona se puede dar cuenta al nivel de corrupción siempre va a ser la policía. Porque en la policía vas a notar cosas que el militar ni siquiera nota. ¿Por qué? Porque el militar a veces termina siendo una pieza más de un ajedrez, que es más fácil manipular un ejército que manipular una corporación. ¿Por qué? Porque en un ejército tienes a un general, le pagas la nómina a un general y el general simplemente ordena, el militar no cuestiona, el militar nada más ejecuta una orden y el militar no pregunta si es o no es, pero el policía de repente que te digan muévete, específicamente una patrulla que te digan hey, te tienes que mover, empiezas a entender la problemática que le viven los policías y no es tanto como tú creías de pinches policías no se meten porque son corruptos. No, te empiezas a dar cuenta que la gran mayoría de los policías no se mete porque el sistema es más corrupto y más fuerte que ellos. Entonces ellos dicen, pues yo me muevo porque si no me van a matar. Porque hay muchas personas detrás que hasta políticos municipales, estatales y federales están agarrando dinero. Yo siendo policía, ¿qué voy a hacer con un fusil que no sé ni siquiera si dispare? Porque nunca lo he disparado. Correcto. Yo tampoco sé disparar porque nunca he ido a un adiestramiento. No tengo municiones, traigo 30 cartuchos de larga, 12 de corta y 0 adiestramiento y nada más somos 2 y sabemos que estos güeyes andan en 3, 4 camionetas de 6 elementos, pues mejor me quito. Entonces mejor hago caso a lo que me están diciendo. También entiendo que está la parte que sí le gusta recibir un dinero de esa gente, pero empiezas a conocer la problemática y en base a la experiencia, que es como si alguien le trata de cuestionar o como si yo le preguntara, comandante, ¿usted cree que fue un error humano lo del accidente aéreo con esto del Black Hawk, con el impacto con una aeronave de ala fija? ¿Fue accidente? Sí, fue un accidente, fue un error humano, completamente. ¿Usted cree que haya sido algo Desde mi punto de vista, los videos que he visto y los diferentes análisis que se han hecho, que me ha tocado ver, yo creo que fue un error humano. Fue factor humano. ¿Por qué? Usted sabe que a veces la visibilidad no es la apropiada para estar haciendo operaciones aeromóviles y nocturnas. Sí. Usted conoce esta área y me atrevo a decir que usted con los dos en la mano puede decir esto sí fue un error humano. Sí. Entonces usted opina acorde a tantas horas, tantos días, tantos años de experiencia que lleva acumulado y dices, esto no fue un accidente aéreo, no, esto sí fue un accidente aéreo. Entonces pasa lo mismo en el tema de la seguridad y usted lo entiende a la perfección, que dices, a ver, están achacándole algo a la maña, algo que la maña ni de loco lo haría. O sea, ¿quién se levanta? ¿Qué líder de una organización se levanta y dice, pues tengo ganas de calentarme yo solo la plaza y pintarme de gobierno y que no me dejen trabajar y perder millones? Ponles un explosivo a los policías en un... No, o sea, no pasa y de repente ocurre y dices, ¿cómo? Si toda la organización, al menos aquí en Jalisco, todo está controlado. O sea, está más controlado de lo que la gente
puede pensar Sí. por qué el gobierno de Jalisco le aventaría el problema a una organización cuando ellos ni siquiera están, o sea, tienen el pedo bien controlado. Y aquí empiezas a darte cuenta que quizá puede ser por un pedo político o puede ser por otro lado. Y en base a la experiencia es cuando decimos, no, esto no fue una organización, o no, el ejército está mintiendo en esto, o pasó esto. Sí. Le pongo un ejemplo. Hace unos días dimos una opinión de un vehículo que se incendió, donde murieron desgraciadamente algunos soldados calcinados por la explosión de un vehículo. Sí. Y mucha gente empieza a hacerse ideas de que no, los quemaron. O sea, empiezan las teorías conspiranoicas, Sí. ¿no? Y me pregunta a mí mi hermano, ¿tú qué opinas? Corrupción total. Por eso explotó el carro. ¿Por qué? Porque llevan un bidón de gasolina. ¿Qué implica un bidón de gasolina? Implica muchísima corrupción detrás de. Una cosita tan sencilla como ver un bidón de gasolina te puede, ya cuando estás en el medio, entiendes por qué llevas ese bidón de gasolina. Sí. Entiendes que el coronel lleva un pedo de corrupción con una gasolinería y como si compraran gasolina en otra gasolinería, la tendrían que pagar al precio que es. Okay. Acá la compran en una gasolinería donde ya tienen acuerdos, donde ya inflan facturas, donde ambos ganamos. No me importa que te tenga que mandar gasolina cada 15 días para que te abastezcas, pero te la mandas donde esté refundido. Sí. ¿Y qué hace el militar? El militar anda patrullando y lleva sus bidones de gasolina. ¿Por qué? Porque no le dan un vale de combustible o no les dan dinero físico, ¿no? Entonces ahí empiezas a ver todo lo que lleva este problema de la corrupción, de que un coronel se roba la gasolina. Sí. Y termina en que en un enfrentamiento los soldados terminan muertos porque se quemaron vivos. Entonces, hablar de un tema, esto no es por conspiranoico, no los incendiaron, los quemaron vivos, o sea, esto fue a raíz de un enfrentamiento que una ojiva detonó, golpeó, impactó y prendió el combustible y hasta ahí quedó. Entonces, el hablar de estos temas es lo que no lo que estoy diciendo es que pasó, pero sí traigo el dato completo que gente me hace llegar y digo, bueno, opinamos de esto, y en eso empezó a convertirse tras las líneas, en hablar lo que otros no quieren hablar o lo que otros ni se dan la oportunidad de investigar, porque en la actualidad también vemos que estos medios tradicionales ya no se dan la tarea. Estos reporteros, muchos ya no se dan la tarea, sí. Y disculpen, no digo que todos, pero muchos nada más es copio y pego, y nada más cambio una u otra cosa, pero es la misma noticia. Sí. Y empiezan a generarse estas fake news. Entonces muchos no lo hacen porque no quieren investigar, por el miedo, por lo que sea, otros porque simplemente pues no les interesa o están con el miedo. O sea, hay muchos factores que esto originó que se creara Tras las Líneas, hablar lo que los demás no quieren hablar. Entonces ahorita ya traemos Tras las Líneas, traemos La Cara Oculta y estamos dándole por otro contenido que se llama Relatos Bélicos, que son historias no solo mías, sino también de otros elementos que nos mandan su historia y lo relatamos a pura voz en off y con imágenes. Y Zona de Guerra, que también ya está saliendo este podcast, que era lo que queríamos hacer en un principio, algo donde los invitados sean 100% bélicos, desde militares, marinos, maña, o sea, quien quiera venir a contar su historia. Y también tenemos Un Día con el Gafe. Estamos seccionando el contenido. Oh, excelente, ¿no? Pues te estás ampliando bastante, ¿no? Digo, para los que todavía no te siguen en estos nuevos proyectos, pues que te empiecen a seguir. Comandante, ¿cuál ha sido tu mayor problema de dar este contenido o difundir este contenido? Inicialmente, sí, la censura. La censura directamente de la plataforma. Del gobierno. Okay. Pues es que los gobiernos tienen acuerdos con, un ejemplo, con Google, ¿no? Sí. El gobierno mexicano, bueno, yo te doy acceso a que tu plataforma esté disponible en mi país, pero me vas a controlar que no se hablen estos temas. Eso es lo que ocurre. Hay países que dicen, no, aquí no aplica o no entra, o hay unos que traen diferentes medidas. Cada país tiene sus medidas para hacer contenido. Entonces, de antemano, yo le puedo decir, hay mucha censura en tema de narcotráfico aquí en México. Okay. Demasiada censura. Cuando salgo yo a hacer contenido, ya había 2 creadores en ese entonces haciendo lo que yo empecé a hacer. No fui el primero, no fui quien descubrió el hilo, pero a lo mejor ya tenían 3 años haciendo este tipo de contenido, pero eran solo dos personas lo que lo estaban haciendo. Un elemento de la Marina, un amigo que se llama MC Razo, y otra persona que se apellida Gutiérrez. Entonces eran los únicos que estaban hablando o haciendo contenido de
mi experiencia o mi vida dentro del ejército, dentro de la marina. Entonces en algún momento surge esta idea de hacer mi contenido. ¿Por qué? Una, por desmentir lo que a veces la gente puede hablar mal, que a lo mejor pueden ser flores las que nos te están aventando, pero son flores malas, ¿sí? ¿Me explico? Como, sí, los fuerzas especiales del alto mando tienen licencia para matar. No es cierto, esto no ocurre. Pero vuelvo a lo mismo, hay gente que solo copia, pega y una verdad, una mentira dicha 1000 veces, sí, se convierte en una verdad. Entonces, de cierta forma empieza a dañar la imagen positiva o negativamente, pero la estás dañando. Positiva porque dices, pues bueno, nos van a tener más miedo, pero la gente piensa que somos asesinos y en realidad no es como la gente piensa. Entonces, en algún momento surge esta necesidad de desmentir lo que ya había de mentiras de las fuerzas especiales, pero pagar una deuda que yo tenía conmigo mismo, porque yo tardé casi un año en entrar al ejército mexicano. Y dije, bueno, ya hay estas plataformas, no hay información, yo voy a pasar lo que a mí me sirvió, sí, no lo que te dice Sedena de ser soltero de nacimiento, de ser mexicano de nacimiento, ser soltero, no. Los requisitos, lo que en verdad se te pide, cómo tienes que lidiar hasta para ir a pedir una vacante, porque no es como el deber ser, te cuenta de, oye, hay vacantes, sí, adelante, señor civil, pásele. Sí, claro, ¿no? Yo tardé casi un año tocando puertas, entonces, pasando esas pautas, empecé a generar un contenido militar. Ya había 2, pero yo era el primero que hacía un contenido de fuerzas especiales. ¿Me explico? Era el primero que había estado en el cuerpo de fuerzas especiales haciendo contenido y hablando lo que hasta para dentro del mismo ejército era algo muy hermético, que era saber qué pasan las fuerzas especiales, porque hasta dentro del ejército lo había. Los convencionales no sabían lo que hacía un gafe. ¿Por qué? Porque si querías saber, gánate ese derecho de saber, te tienes que ir ahí. Entonces, la gente que estaba en el cuerpo no te platicaba. Si te topabas con un gafe y tú le preguntabas cómo es esto, te iba a poner mamado y te iba a gasear. Reviéntate 20, ¿no? Reviéntate 50 por preguntón, te gaseo y retírate de aquí. Gánate el derecho. Entonces, eso fue lo que... Perdón, se me está bajando mucho la balaclava. Esto fue lo que ocurría dentro del ejército mexicano. Había un hermetismo tan grande en el cuerpo que lo que pasaba aquí no se enteraban acá. Menos en la vida civil. Entonces, cuando sale ese primer gafe, porque yo no fui gafe, yo lo he hecho siempre, yo pertenecía al cuerpo de fuerzas especiales. Cambió la denominación o el acrónimo de Grupo Aeromóvil en el momento en el que de ser pequeños grupos de zona y de región pasaron a ser batallones. Entonces ya no podían ser, ya el nombre gafe ya no podría entrar cuando eran batallones, ya no eran grupos. Entonces éramos los mismos, simplemente se hicieron unidades más grandes, concentraron a todo el personal en unidades más grandes. Entonces, en ese momento, comenté, el que yo empezara a hablar de temática militar, yo no podía llegar a decir, de cuerpo de fuerzas especiales o de mi instintivo, porque ¿quién eres tú? ¿Quién era Lemmy? Pues, ¿quién es un gafe? Mínimo la gente sabe que es un gafe. Sí. Por eso surge el nombre de Gafe 423 y empiezo a hacer este ruido de, un elemento de fuerzas especiales hablando y contando lo que es. Rápidamente puse el reflector de la Sedena encima. ¿Por qué? Porque mientras que ellos estaban haciendo un contenido nuevo, que era un contenido militar como estilo blog que estaba haciendo la soldado Alexa Bueno, que después ascendió a cabo, ellos estaban invirtiendo quizá cientos de miles de pesos en el estar desarrollando este contenido blog. Una imagen controlada de lo que es Sedena, ¿no? Exactamente. Y te voltean a ver a ti y dices, bueno, no es que todo sea malo, pero tampoco no todo es bueno, ¿no? Claro. Y desde tu perspectiva como tropa, no desde la visión de un alto mando, ¿no? Exactamente, porque inclusive hasta los altos mandos lo saben, o sea, no son pendejos. Sí. Te voy a poner un ejemplo, Juan. El secretario de la Defensa Nacional, el que tú quieras, del sexenio que tú quieras, para que no digan, el actual y el actual me vaya a mandar a hacer algo. No, el que usted quiera. Sí. ¿Usted cree que el secretario no sabe o lo hacen pendejo con lo que, todo sin novedad? No, el secretario, le pongo un ejemplo, la operación pantalla. Las operaciones pantalla hacemos como que trabajamos, pero todo el año nos hicimos pendejos. ¿A qué me refiero? El batallón, usted puede entrar a un batallón, un ejemplo, el que está aquí cercano, 14 batallón, y entra y el batallón todo el año es una mierda, el pasto culero, no hay pintura buena, da tristeza porque nunca hay personal para estarle dando el mantenimiento porque todo el tiempo están desplegados.
Pero se entera el coronel porque le dan la orden de que tenga todo listo porque va a recibir al secretario el próximo mes, tal día. Empiezan las obras en el batallón, a pintar los rolos, a tener el pasto bien arregladito, pintar las compañías, que deje de oler a culo y empiece a oler a flores. Sí. Llega el secretario y dice, oh, muy bien, coronel, todo está perfecto, traes el batallón al 100. Y el coronel, sí, mi general, y el secretario, y el personal bien alineadito, bien rasuradito. De percha, ¿no? De percha. El general se va, muy buen trabajo, coronel. Gracias, mi general. ¿Usted cree que el general no sabe que lo acaban de hacer hace 15, 20 días por mucho? Todavía si le toca las bardas, ¿no? Todavía Sí, están... el señor todavía huele y dice, hijos de su, todavía huele a pintura. Sí. Él sabe que lo están haciendo pendejo, pero es parte de un sistema. Sí. Él dice, es su trabajo del coronel a verme como pendejo. Yo sé que lo acaban de hacer, que todo el año no está así, pero llego y lo tienen hecho. No es como que les valga madre, no mames, no tuve tiempo, no. Entonces así funciona mucho el ejército. Operación pantalla. Entonces mientras que al civil le decían, mira, el ejército es bonito, porque te lo estaban vendiendo de una forma estilo blog. Sí, sí, claro. Algo como la campaña esa que inconscientemente generó, esta campaña de reclutamiento que inconscientemente generó esta película de Tom Cruise de, no recuerdo la del avión. Top Gun. La Top Gun, que mucha gente ingresó al ejército, a la Fuerza Aérea, por esa película, hablando de Estados Unidos. Pasó lo mismo con Luis Miguel. Cuando Luis Miguel hizo La Incondicional, se llenó de gente que pensaba que la vida era como la canción de La Incondicional, en el video, Sí. hablando del video. Ya después sale ahora la nueva forma de reclutar, que es a través de videoblogs, y de repente salen dos güeyes, porque el marino no contaba, el marino era harina de otro costal, Okay. a lo mejor así lo veían ellos, ¿no? Aquel es marino que se encarga de su institución, Okay. pero yo me encargo de estos dos cabrones, el de fuerzas especiales y aquel convencional, ¿no? Sí. A ver, ¿qué están hablando? Y escucha que pues están hablando lo que es, en realidad están hablando lo que es, lo bueno, lo malo, pero también tocan lo malo, lo que ellos no hacen. Entonces, mientras que ellos están o estaban metiendo esos presupuestos tan inflados para hacer estos videoblogs, había dos güeyes con 2 camaritas de su teléfono, con unos micrófonos de solapa, con una producción de 500 pesos hablando las cosas que eran y empezaban a tener más impacto que inclusive sus propios videos. Ya después yo veía en los desfiles de que había muchísimas mujeres que dizque de fuerzas especiales y gente que ponía, no, el GAFE 423 dijo que eso es mentira, que no hay mujeres en el ejército. Y luego entraba esa parte de, no, si hay mujeres, es que tú atacas a las mujeres, eres machista. 2 años después se graduó la primera mujer oficial de Fuerzas Especiales. Bueno, ¿y qué ocurrió en el 2016 y 2017? Todas esas mujeres con boina, ¿qué eran? Si se acaba de graduar apenas la primera, pues una operación pantalla. Ahora la gente ya lo entiende. En ese momento la gente pensaba que yo era un mentiroso, pero el ejército sabía que yo no era un mentiroso. Sabía que estaba diciendo la verdad. Entonces empecé a pisar esos callitos que empezaron a incomodar a las personas y empecé a sentir cierto miedo. ¿Por qué? Porque me puse bajo ese reflector y yo decía, en cualquier momento se puede enojar Sedena y me hace algo. Sí. Pero lo que ocurrió aquí es que se vino una oleada de creadores de contenido, lo que podríamos decir la primera generación de creadores de contenido bélico, porque no había una comunidad. O sea, nosotros, entre lo que viene siendo MC Razo, que fue el primero, Gutiérrez, que fue el segundo, y su servidor, fuimos los que iniciamos la comunidad militar en México. Sí. No había. La gente no... Llegabas y buscabas algo relacionado con un interés que tú tenías de cómo causar alta en el ejército. No había. No había nada. Veías TikTok, no había nada. La gente no se animaba. ¿Por qué? Porque el militar, toda su vida, desde que empezó el sexenio de Calderón, se le dijo, está prohibido el teléfono. Está prohibido Facebook, cuando empezaron las redes sociales. Entonces, está prohibido que tomes fotografía. El militar vivía con miedo bajo las redes sociales y bajo un teléfono. Y cuidado donde hicieras una publicación. Entonces, sabemos cómo es el ejército y lo que es capaz de hacer el ejército. Todos era como, mejor no subo nada porque vienen por mí. Correcto. Y cuando empiezan a ver que 3 güeyes están subiendo contenido, a ver, pues si no hubo pedo, subo yo el mío. Y empezó uno, empezó otro, hasta el punto en el que a Sedena ya se le salió de las manos. Se abrió una caja de Pandora que era inevitable. La abrió uno, pero era cuestión de tiempo que alguien la abriera.
Ya hoy en día Sedena ya no puede hacer nada porque hasta los que están dentro del activo ya les hacen contenido, ya sea haciendo bailes ridículos o ya sea exponiendo un tema que está ocurriendo, ya no solo los que nos fuimos de baja, también los que están del activo. Okay. Entonces, inicialmente había un miedo por hacer contenido. Hoy el miedo es porque sé que piso callos sensibles, que el gobierno no quiere. Pero hoy te podré decir, Comandante, que no mi miedo, pero es que hoy tomo las cosas ya más en serio, o sea, ya analizo y no pienso y hago las cosas a lo pendejo, sin ver tan a futuro. Porque hoy en día, Comandante, me he topado con gente que digo, verga, nunca me imaginé que estuviera sentado con esa persona aquí en esta mesa. Y gente grande de organizaciones, grandes, o sea, líderes grandes de organizaciones que ya he tenido contacto con ellos. No es porque yo quiera, pero empiezas a entender cómo se maneja la industria del entretenimiento. No solo YouTube, todo el entretenimiento, cómo está tan enraizado el tema del narcotráfico. Sí. Ahorita lo estamos viendo que hoy amaneció una noticia que están investigando Peso Pluma en Estados Unidos. Si revienta el pedo como supuestamente va a reventar, hasta ellos están yendo, se les cataloga como terroristas. Sí. Entonces, no solo ellos, Spotify, o sea, muchas, o dejas de poner la música que haga apología y se eliminan de todas tus plataformas de escucha, de Spotify. O sea, se viene un madrazo en esta administración de Trump y van a empezar a investigar a muchas personas. Pero aquí es donde te das cuenta qué tan enraizado está el narcotráfico en México. Entonces, aquí el detalle es, hermano, que tú no sabes con quién te estás sentando. Tú a lo mejor vienes a ver a un músico, sí, y a lo mejor, porque esto es inevitable, comandante, que cuando ya empiezas a crecer, empiezas a tener números, te empiezan a invitar otros creadores de contenido a eventos o te empiezan a invitar otro tipo de cosas. Y cuando tú puedes estar sentado a un lado de una persona y estar platicando todísima madre, fumándote un cigarro, tomándote un refresco, lo que sea. Y tú no sabes con quién estás ahí. Y estás platicando a toda madre, sí, con él. Y él en ningún momento te dice, yo soy. Sí, sí. Se va, adiós, que te vaya muy bien, mucho gusto. Allá tiene su casa en Sinaloa, o acá tiene su casa en tal parte, o, muchas gracias. Se van. ¿Sabes con quién estabas? No, con tal. Ya y si le contara cuántas veces he estado en una situación así. Sí, y es que realmente hay muchas personas o muchos personajes que tienen mucho peso y no precisamente son los que siempre vemos en los diarios, ¿no? O sea, hay gente muy, muy importante dentro de las organizaciones que aún no se conoce su imagen, que no son públicas. Claro, ¿sí? Y así sí, suele pasar. Y otras en las que es inevitable que ya dices, madre, esto fue un 4, o madre, pasó esto. O sea, es inevitable que en algún punto ya haya tenido contacto con esas personas. Ojo, como dijo Ocran Leaks, que ahí pronto vamos a armar un episodio con Ocran Leaks, pero él lo habló acerca del tema de lo de Marquitos Toys. Okay. Puedes tener amigos y pueden ser tus amigos. Tú no eliges en qué va a trabajar una de tus amistades, pero no aportes a la causa, a la guerra que estén haciendo. Tienes razón, o sea, yo no puedo decir con qué amigos se junten mis amigos. Y muchas de las veces llegas y te ponen situaciones que, pues es tal, pues ¿qué haces, güey? ¿Sí me explico? Entonces sí, te quedas de, no sabía, nunca imaginé que tuviera este tipo de contacto con este tipo de personas, pero la gente puede decir, uy, pero les hablas. No, es que no es como la gente se imagina. A ver, que me gustaría que alguien tuviera el huevo de ofender a una persona y decir, no me tomo su cerveza, aunque yo no tome cerveza. O sea, empiezan a ponerte en una situación en la que, diablos, güey. O sea, yo no me imaginé este pedo. Entonces, eso en la actualidad se convierte en mi principal miedo, que yo no sé con quién puedo relacionarme. ¿Me explico? Okay, o sea, que yo no sé si esto puede ser un 4, o yo no sé si esta persona al día de mañana se pueda ofender por algo muy leve que diga en un video. O sea, eso es el detalle, que me doy cuenta que no sé con quién puedo llegar a estar sentado en algún momento, y quizás esa persona es alguien grande o tiene una sombra muy grande, o ese en la actualidad es mi principal miedo. Entonces, es pasar aceite de repente
estar pasando esos tragos de aceite muy cabrones. Sí, y mucha gente diría, no, pues es que, ¿de qué te preocupa, no? Porque también lo he visto en algunos comentarios que te ponen, ¿no? Porque, pues, critican de tu personaje, ¿no? De que usas la balaclava, que usas lentes, que usas gorra. Dice, pero ¿quién lo va a identificar? O se esconde detrás de eso, pero pues no es realmente que te escondas, ¿no? Y el que te quiere identificar, te va a identificar fácilmente. Perdón. No se preocupe. Y así pasa, porque realmente así es como pasa el gobierno. Sí. Yo del que menos me cuido, para que sepa quién es en realidad la persona que está detrás del personaje, del que menos me cuido es del gobierno. Okay. ¿Por qué? Porque el gobierno sabe a la perfección quién soy. Y ya no tiene todos nuestros datos. Exactamente. Biométricos y... Usted lo entiende. Sí. Y ahora, si le empiezas a poner esa cereza del pastel, o sea, el soldado... Cualquier soldado, apenas cause alta y esté aventándose su piano, empiece a huellar. En cuanto a este elemento empieza a huellar, ya también le empezaron a capturar todos sus biométricos. ¿Por qué? Hasta la voz te terminan capturando por si tu voz se registra que está hablando cosas. Te están interviniendo, eso es lo que la gente no sabe, que 24/7 te están interviniendo teléfonos. Tú puedes decir, es que el líder de tal organización que llevamos armas y esto... Empieza a haber hay un algoritmo que, aquí están hablando de armas, es de Call of Duty, mándalo a la chingada. Es este soldado, este güey es militar, ¿qué está hablando? A ver, pon atención a lo que se está hablando, empieza a investigar. Así es como funciona el espionaje, que somos enemigos políticos. Desde el momento en el que creas un contenido, tú no eres consciente, pero desde el momento en el que tú creas un contenido como lo que hicimos en su momento Razo, Gutiérrez y yo, ya eres un enemigo político. Ya están dentro del radar. Ya están dentro del radar. A eso súmele que como fuerzas especiales, no soy el bendito ni el bajado de Dios, cualquier elemento de fuerzas especiales del ejército mexicano tiene un seguimiento por una sección que es la sección 8ª, que es la de antiterrorismo. Okay. ¿Quién es mejor que un elemento de fuerzas especiales pueden generar terrorismo en México? ¿Por qué? Porque ellos conocen de explosivos, son tiradores selectos y te empiezas a sacar las especialidades que puede tener cada persona. Nos pone seguimiento a la sección 8ª. ¿Y cómo es que nos pone seguimiento? Como una persona que sale de la cárcel. Si a una persona que está interno, privado de su libertad en una cárcel, cuando sale, le mandan gente de la ministerial que de repente le eche sus vueltas a ver si está trabajando donde manifiesta. Ahora imagínate un cabrón que tiene conocimientos en explosivos, conocimientos de un adiestramiento que lo puede aplicar a terrorismo. Pones tus reflectores así con la sección 8ª y ahora es hijo de la fregada, está hablando cosas que no. El está gobierno, en un podcast público. Exactamente. Sí, claro. El gobierno es el que menos me preocupa porque sabe quiénes somos. La maña si quisiera da con uno, créame. Sí. Porque ya en algún momento me dijeron, señor, con usted no es el problema, pero ocupamos que quite esto. A la verga. Sí. ¿Qué haces? Te están diciendo que contigo no es el pedo, pero yo soy responsable por lo que yo vengo y hablo en un micrófono. Hay personas que son responsables por lo que vienen y hablan en un micrófono. Claro. Usted es responsable por lo que habló en mi podcast, que hoy en día usted sabe cómo me manejo yo yo no saco hilo donde no le debo de sacar. Ni siquiera la malandreada le saco hilo. ¿Por qué? Porque uno sabe sacarlo, pero hay que saber hasta dónde. Sí. Y hay que saber dónde evitarles problemas. Pero si alguien llega y me habla algo bajo su responsabilidad y de repente se mete en un problemón con una organización, ¿yo qué hago? Sí. De repente puede sonar un teléfono de soy tal y empiezas a investigar y no, también a tal y tal. Oh, diablos, quita. Entonces, si supiera detrás de cámaras las cosas que he vivido de aceite, entonces, de tragos de aceite, la gente podrá entender en las situaciones en las que uno se termina poniendo y cómo hasta hacer un podcast ya genera cierto miedo. Ya no por el gobierno, sino, nuevamente le digo, porque no sabemos con quién nos estamos relacionando, Conte. Sí, wow, sí está interesante, ¿no? Está interesante esta parte. Ahora, vamos a cambiar un poquito el tema. Ahorita que mencionabas cuáles serían las condiciones o instruir a las personas para ingresar a las Fuerzas Armadas, ¿no? Claro. A las Fuerzas Especiales. Pero vámonos por partes. ¿Cuál crees que sea el mayor obstáculo para ingresar a ser soldado convencional? La corrupción. Okay. La corrupción, porque... ¿Aún como soldado convencional? Sí, para entrar al ejército. Sí. Pauta negativa, ¿no? Pauta mala,
pero el dinero te abre las puertas a donde tú quieras. Wow. ¿Quieres causar alta en 15 días? Dale dinero al reclutador. Wow. Y el reclutador te va a dar tu alta. Pero si vas todo piojo como yo, que para hacer mis exámenes de tórax tuve que pedir prestado 2,000 pesos, pues no tienes... Y aparte, tú te imaginas que en tu cabeza es como, no, yo cómo le voy a decir al soldado que le doy 2,000 pesos. Sí. Desgraciadamente, así es. Sí. Si en la actualidad a mí me dijeran, ¿podrías entrar fácil al ejército? Ay, si supiera las pautas, hubiera llegado desde el primer día al reclutador y le hubiera dicho, ¿cuánto me sale la vacante? Va a decir, te conviertes parte del sistema. ¿Saben cuántas veces me convertí en parte del sistema para poder estar libre, para no tener un arresto, para poder ir a mi casa? Usted lo sabe, Sí. le aseguro que he vivido un chingo Sí, de... claro. Sale de 200 pesos, sale una cooperación, sale para todo. Yo no sabía que al entrar al ejército mexicano el 30% de mi salario, 20% de mi salario iba destinado a puras cooperaciones. Yo no lo sabía. Y eso el militar que está en el activo lo sabe. Entonces, Y eso sin haber pedido fiado en el casino, ¿no? y eso sin pedir fiado en el casino, tus 300 pesos que cuando le dices al casino, ¿cuánto es? Y aquí tienes tu libretita, unos Doritos, 5 pesos. Llegas y el casinero, 1,500. ¿Cómo le dices al casino? Me está robando, no te voy a Sí. pagar. No le estás pagando al casinero, Sí. le estás dejando de pagar al coronel, porque el coronel es dueño del casino y nadie quiere tener problemas con el coronel. Tú por pendejo, ser pendejo es un lujo, diríamos en el ejército, cuesta. Ahí te dan mis 1,500 por pendejo, por haber pedido 300 pesos de gancho. Así es el ejército. Entonces, realmente el principal obstáculo para entrar al ejército es que te quieren pedir dinero de todo. No digo que todos, porque hay muy buenos comandantes, pero en algún momento el reclutador te va a pedir dinero. Ok. En algún momento te lo va a pedir. En algún momento a mí me pidieron 2,000 pesos. A mí, a toda mi antigüedad. A ver, jóvenes, 2,000 pesos porque tengo un amigo que está allá en la secretaría en DN5, la dirección de infantería. Y si ustedes me dan de 2,000 pesos, con fecha primero o fecha 16 del siguiente mes, ya causaron alta. Ah, pues ahí va. 8 güeyes dando sus 2,000 pesitos. ¿Usted cree que fue así? No. Jugaron con la emoción de que uno ya quería entrar al ejército. Sí. Ya habíamos hecho todos los exámenes, ya habíamos huellado, ya teníamos 15 días como aspirantes a soldados, ya habíamos huellado. Ya nada más era para que nuestros documentos se fueran. Entonces te empiezas a encontrar estos obstáculos que es la corrupción. Okay. De que todo el mundo te va a pedir dinero. Para mí sería como lo más difícil de entrar al ejército. Lo que te genera esa dificultad no es porque tú no quieras, es porque alguien te está pidiendo dinero. Wow. Y bueno, me imagino que también para allá vamos, pero el principal obstáculo que encontraste para entrar a las fuerzas especiales. Los comandantes, porque vacantes en fuerzas especiales todo el año hay. Okay. Todo el año hay. Cursos, dependiendo cuánto tiempo esté durando el curso, puede durar 6 meses, puede durar 3 meses. Okay. Dependiendo, se acaba uno, si es de 3 meses, sigue el siguiente. Si es de 6, 2 cursos por año. Okay. Todo el tiempo hay cursos, todo el tiempo hay vacantes. El detalle es de que el ejército mexicano, el ejército, no la marina, hay que dejar las cosas bien en claras, sí. Porque la marina no tiene estas políticas tan estúpidas que tiene el ejército mexicano, que es, y aún así, las tiene, pero no tan agresivas como el ejército. Uh-huh. No te dejan sobresalir. Tú quieres sobresalir, pero no es lo suficiente para que tú puedas hacerlo. Porque un ejemplo, llega la convocatoria para hacer el curso de fuerzas especiales o curso de paracaidismo, lo que llegan muchas convocatorias. Sí. Y tú dices, yo toda la vida he querido estar en el GAFE, tengo la condición, pues me quiero apuntar, solicito hacer el curso de fuerzas especiales, ahí estás con tu ilusión. El pendejo que la quiere, porque todo mundo sabe que es muy raro que lo veas, pero no falta el ilusionado, el ingenuo, nunca falta, nunca falta. Sí. Que ya se aventó media hora haciendo su cartita a mano y como no sabe escribir bien, ya la rompió, ya lleva como 10 borradores para solicitar hacer el curso. Mandas tus papeles a lo que viene siendo el encargado de darle, lo llevas al archivo. Okay. Y él se lo va a pasar al coronel y el coronel lo va a ver y dice, denegado a falta de personal. Y si hay personal. Pero el coronel sabe que al mandar a ese soldado al curso, ya se quedó sin un soldado. Al menos 6 meses en lo que el pendejo
Se cala a ver si aguanta el curso completo. Si no lo aguanta y el güey se baja a los 3 meses, son 3 meses que yo ya no utilicé ese changuito, que lo pude mandar a un puesto de control, a la sierra, a un operativo de alto impacto. Ya no lo pude mandar porque fue a hacerse pendejo 3 meses porque no lo pudo acabar. Y si lo termina, ya no va a regresar. Si regresa 2, 3 meses y el gafe lo va a jalar. En automático lo va a jalar, lo va a acusar baja, falta de personal, exigencias del servicio. No se quieren quedar sin el personal. Eso te orilla a 2 cosas: a nunca intentarlo o a intentarlo de la manera chueca, como fue lo que hice yo y hacen muchos. En aquel entonces, comandante, nos daban 3 días por un mes, por 15 días de despliegue. Si tú cumplías 15 días de despliegue, te daban 3 días franco. Si después de los 15 días de despliegue, cada que tú cumplías 15 días más, era un día. De un mes te sacabas 4 días de franquicia. Un mes y medio, 5 y así sucesivamente. A veces estabas 3 meses desplegado y te daban 3 días. Exigencias del servicio. Una frase muy conocida en el ejército y también la he escuchado mucho en la policía. Exigencias del servicio. Y ellos, al decirte son exigencias del servicio, ellos ponen por encima la exigencia del servicio a la constitución política. Y todo lo que se venga, todo el ISFAM, los manuales, todo está por encima exigencias del servicio. Wow. Al existir esto, tú ya no puedes hacerlo y estás truncando en automático tu sueño de irte a las fuerzas especiales. Entonces, pues hacemos lo siguiente: irnos al cuerpo, irnos directamente al cuerpo. Pero aquí entra lo de la franquicia. Por 3 meses me dieron 3 días franco, comandante. Wow. Y decir, tengo 3 días para estar con mi familia, ver a mi hija, descansar, relajarme un rato, dormir bien. Solo tengo 3 días. ¿Cuánto hago Ciudad de México? No tengo para un vuelo. Sí. 6 horas. En camión, ya le quitaste mediodía en el trayecto. Mediodía, 7 horas de aquí, pues me voy en la noche. Llegué hoy me dieron mi franquicia, hoy me empieza a contar. A las 10, 11 de la noche estoy saliendo de Guadalajara para irme a Ciudad de México y llegar ahí a las 6 de la mañana. 5 o 6 de la mañana, dependiendo a la hora que salga. De ahí, tomarte mediodía para ir al cuerpo de fuerzas especiales, tocar la puerta y decir, permiso para presentarme, mi cabo, que va a estar ahí en la entrada, adelante, vengo a causar alta en el eje, vengo a presentarme de voluntario, pague. Ahí el pagar no es dinero. Lagartijas, hasta que el cabo de la entrada ya se aburrió de ti. Sale, pásele a la siguiente puerta, que es la de la entrada del cuerpo. Se repite la misma. Llegas y dejas tus papelitos en el primer batallón. Paga, pus. Pagas. Te vas al segundo, mis papelitos. Pague, basura. Te vas así sucesivamente con los 4 batallones que estaban ahí en el cuerpo. Llegas todo puteado, no puedes ni caminar, comandante. Agarras el camión de regreso a tu casa y llegaste hasta tu segundo día de franquicia. Solo te queda un día, por así decirlo, entre un día y medio. Sí. Y no te llegó el alta. Te dijeron, más tardar 2 meses. Si no, ya no te llegó. 3 meses, nada. Pues espera la siguiente franquicia para volver voluntario. Y así es como te la llevas, usando tus días de descanso para irte bajo el agua. Porque si un accidente me pasa en Ciudad de México, el ejército no se hace responsable. Evade su responsabilidad hacia conmigo. ¿Por qué le digo esto? Los militares trabajamos bajo reglamentos, leyes y reglamentos militares. Y para lo que les conviene, modifican y actualizan y demás y reforman, pero para lo que no, les vale madre. Y hay un reglamento que hasta el día de hoy no ha sido modificado, hasta donde yo me enteré no ha sido modificado, que es, si tú te desplazas a más de 50 kilómetros de tu plaza, se considera deserción. Uh-huh. Pero esta medición se hizo cuando los traslados eran a caballo. O sea, trasladarte 50 kilómetros a punto A, punto B. Un ejemplo, yo hice mi adiestramiento en Jamay, Jalisco. ¿Cuántos de Jamay a mi casa? Yo ya estaba desertando. Todo por ir a mi casa, todo porque no modifican esta ley que te lleva a deserción.
Pero sí, cabrón, eso era a caballo, era un pedo recorrer 50 kilómetros de ida y de vuelta a caballo. Esto ahorita en 1 hora lo recorrí en mi carro. O sea, no mames, pero yo estaba desertando. Si algo me pasaba, me arriesgaba que desertando, prisión militar, o nosotros no nos hacemos médicamente responsable de lo que se te llegue a ocurrir. Entonces vas bajo tu riesgo. Y si causas alta, llega tu alta, a lo mejor a mí me pasó. Meses después llega el alta y tu coronel dice, a ver, soldado de infantería tal, preséntate. ¿No? Pues, ¿por qué fuiste a presentarte voluntario sin mi consentimiento? Pues quería irme a probar suerte, mi coronel. Sale, hazle su boleta de arresto por 15 días y mándala allá que lo cumpla. O sea, todavía te dicen, arréstalo para que se aliviane. Lo bueno que como los coroneles de fuerzas especiales ya saben cómo está el sistema en la convencional, tú llegas y te rompen tu boleta. Aquí queremos gente como tú que viene voluntario a hacer las cosas y que le va a echar ganas. Y si no, rúmbale. Entonces, ese es el impedimento para hacer fuerza especial, que traes todo en tu contra, porque no te dejan hacer el curso y para causar alta es toda una odisea, simplemente para llegar a dejar un documento. Yo fui 4 veces de voluntario. Podría decir que a lo mejor una de las 3 primeras fue la que pegó, porque en la cuarta no tenía ni siquiera los 15 días cuando me llegó el cambio, pero no fue por eso, porque los cambios mínimo tardarían 15 días. O sea, no fue por esa última vez, pero en realidad fueron 4 veces las que fui a tocar parte hasta que me tocó la suerte de pásale. Pero sí es complicado irte al cuerpo. Y ahora si lo terminas el curso, ya eso es otra cosa. Wow. ¿Y cómo se desarrolla el curso? ¿Se juntan grupos de diferentes partes del país o son por secciones o por zonas? Mira, ¿cómo es que se juntan los cursos? Normalmente se hace lo que viene siendo el curso de fuerzas especiales. Se avienta la convocatoria a la convencional. Y en la convencional les llega a los coroneles. Entonces, un ejemplo, no es lo mismo ser un batallón 100% operativo, que todo el tiempo está en chinga, que te van a decir no hay vacantes, a que vengas de un batallón de la Ciudad de México donde los despliegan cada 6 meses. Entonces, ahí es más fácil que te permitan irte, porque a Ciudad de México lo que le sobran son gente que quiera causar alta. Tú vas a la mañana a la puerta 8 y ves filas de a veces hasta 2 cuadras de personas que están esperando que le reciban su documentación. Por eso, pauta, si quieren causar alta no se vayan a Ciudad de México. Es muchísimo más complicado que causes alta en Ciudad de México a que vayas a un batallón que ni Dios sabe que hay un batallón del ejército ahí. Entonces, esos son los lugares donde a la primera te van a contratar. Pero ¿puedes causar alta también en una guarnición o tiene que ser forzosamente un batallón? Depende de lo que quiera hacer. Por ejemplo, hace rato platicábamos y entre broma le aventé un chiste de un cocinero. Cuando yo quería causar alta, fui al hospital militar que está aquí en Belisario, que es el hospital regional de la hospital militar de la 5ª región militar. Cuando salió el reclutador me dijo, tráete tus papeles, te vio el día lunes. Pero él me había dicho, hay una vacante de cocinero, ¿te interesaría? Yo, pues es que yo quiero ser como los que andan en la calle y patrullando. Sí, no te preocupes, luego te pasas a esa área, tráeme tus papeles el lunes. Y yo, gracias, vengo el lunes. Y cuando iba saliendo, yo no conocía ni dónde había unidades militares. Yo al menos aquí en Guadalajara sabía que había una allá por el centro y era la región, pero yo, estaba en el centro. Yo no sabía que era una región militar, que era una zona militar. Yo no sabía ni dónde había batallones. Y recuerdo que al salir, porque el reclutador me habló y estaba, ¿qué te gusta? 2 metros, un policía militar, porque fue en la pura entrada. Y el P me dice, a ver, morro, ven para acá, morrillo, ven para acá. Y ahí llego y, dígame, oficial, la del oficial, ¿no? Sí, y ella me dice, ahí te va, ¿quieres entrar al ejército? Y yo, sí, entonces no vengas el lunes. ¿Por qué? Me dice, si tú causas alta como cocinero, toda tu vida vas a estar de cocinero. Una vez que tú entras a un trabajo, un empleo, porque esos son empleos, es muy difícil que salgas de ese empleo y vas a estar toda tu vida aquí en un hospital. Si tú quieres ser operativo, tienes que ir a un batallón o un regimiento. Ahí es donde tú vas a hacer lo que mencionas, andar operando, andar peleando con los narcotraficantes.
¿Dónde hay uno? Allá en Zapopan. Si no hubiera sido por ese elemento que me dijo, no, te está engañando, ahí hubiera ido yo a entregar mi documentación. Entonces, el ejército mexicano tiene muchísimos empleos. Okay. O sea, es un tanto complicado, ¿no? Porque puedes ser cocinero y refundirte toda tu vida de cocinero, o bien puedes terminar en un área operativa. Pero todo depende dónde terminas causando alta, Okay. lo complicado que va a ser tu vida dentro del ejército. En mi caso, yo quería ser de operativo, Sí. pero mi batallón era de castigo. O sea, teníamos mucho trabajo encima y es más difícil que a mí me dejen ir a tomar un curso, porque nunca hay personal, a un elemento que viene de Ciudad de México y pues salen cada 6, 7 meses. A ese güey, si se va, si ya no regresa, si termina el curso o no, lo que sobra es personal. Porque aquí nada más hay 2 servicios que de esos 2 servicios ocupa 60 güeyes. Okay. O sea, este güey va a entrar de servicio cada 3, 4 días, ni lo vamos a resentir. No pasa como el elemento que es 100% operativo, pues a este güey al contrario, muy raro lo vas a ver en el batallón porque siempre van a andar desplegados. Regresas, Franca, desplegado. Entonces, esta es la forma, volviendo ahorita al tema, la gente, es más fácil que lo manden a un curso de fuerzas especiales estando en un batallón o en un regimiento de Ciudad de México a mí, que yo estar en un batallón de castigo. Pero la diferencia es que cuando tú te terminas yendo, por ejemplo en mi caso, que me fui de un batallón de castigo a fuerzas especiales, yo tuve la necesidad de ir a tocar una puerta, no de hacer un curso. Entonces a lo mejor este güey dejó su solicitud o firmó su solicitud y le dijeron, vienes, el próximo curso es dentro de 6 meses, tienes 6 meses para prepararte. Y está el caso como me pasó a mí, como le pasa a muchos. Tocamos la puerta, nos llega el alta y tú causas alta como fuerzas especiales. Cubres una vacante de fuerzas especiales, pero todavía no lo eres. Eres, le llamamos chunco. Okay. Porque recluta no eres, porque lo mínimo que te pedían en aquel entonces era 3 años. Ya no eres un soldado recluta, okay, o un cabo recluta, porque también pasa de esos apalabrados que en un año ya son cabos. No, aquí ya ¿También eres... se da acá en el ejército? ¿Eh? También se da en el ejército. Se da, en donde sea se da el apalabrado para las cintas, donde sea se da. Entonces terminas causando alta en las fuerzas especiales, no como soldado recluta, porque no lo eres, te dicen chunco. Pero cuando tú eres chunco, tú no tienes el derecho de, casi podríamos decir, ni el aire que respiras estando en el cuerpo de fuerzas especiales. Okay. Porque estás cubriendo una vacante de fuerzas especiales, pero todavía no lo eres. Todavía no te puedes poner una boina porque no te la has ganado. Okay. Todavía no te puedes poner una playera negra porque no te la has ganado. No te puedes acostar en una cama porque tú no tienes derecho. Tú no eres un fuerza especial. Entonces, te cuesta todo lo que estás viviendo ahí. Y lo bonito de las fuerzas especiales es que no te costaba dinero. Te costaba sangre y sudor. O sea, querías estar ahí, todo el tiempo te traían mojado, todo el tiempo te traían haciendo ejercicios, que te reventaban los músculos, que terminabas que apenas si podías caminar, todo el tiempo te traen gaseándote con gas lacrimógeno, todo el tiempo te están golpeando. O sea, te llega un punto en el que te revienta tu cabeza. En mi caso tuve la mala suerte que cuando causé alta, el curso acababa de iniciar. Y tenía 15 días que acababa de iniciar. Y tenía poco que el curso básico lo habían hecho de 6 meses. Porque el curso estaba haciendo de 3 meses. O sea, tuve casi los 6 meses de mala suerte de vivir en el batallón. Si hubiera llegado, faltan 15 días para que empiece, así pasaban, iban a ser 15 días de tormento, pero me iban a mandar al curso. Pero yo estuve casi 6 meses. Wow. ¿Qué es lo que implica esto? Que me tronaron psicológicamente. Golpes, demás. Llegó un punto en el que estás tan acostumbrado, porque el que no aguanta dice, no mames, llevo un día de aquí en el cuerpo de fuerzas especiales de chunco, todavía me faltan casi 6, y todavía me falta el curso, otros 6, es un año de putiza y apenas llevo un día, ya no puedo, ya no. Pues causaste alta, no te pueden mandar a otro batallón, porque lo mínimo que debes de durar para un cambio es 1 año o 2 meses. Pero como tú dices, ya no juego, pues pura guardia en prevención, ya no te golpean, ya no te tocan porque tú no quieres jugar, pero tampoco tienes derecho a estar con nosotros, eres el apestado. Sí. Y ya no falta el que no, pues siempre si no, a chingar a su madre, pinche digno, órale, y ya te tratan peor que a ti que ya te conocen. Okay. Ya tú quieras que no eres el chunquito que ya tiene 3, 4 meses que lo hace. Ya aguantaste, ya aguantaste, sí. Ya te ganaste el derecho a estar ahí.
De chunco, pero ya te lo ganaste. Ajá. Eso es una ventaja en el curso, porque cuando tú llegas, se manda la convocatoria. ¿Quién quiere hacer el curso? Y la convocatoria llega a las unidades convencionales. Tú como fuerza especial, o ya estando dado de alta en el cuerpo, a ti ya no te preguntan ¿quieres ir? Tú sabes que en el siguiente curso tú te vas. Sí. Entonces de ahí pueden llegar 800, 1000 elementos participantes a hacer el curso. De estos 1000, dicen, güey, el curso se va a iniciar con 500 güeyes. ¿Cómo elegimos a los 500? Un ejemplo, tienes 80 elementos de fuerzas especiales y todos los demás de lo que viene siendo convencionales. Uh-huh. Para empezar, los que hacemos el curso, los que vamos a entrar a hacer el curso, ya tenemos pase directo para hacer el curso. O sea, el pase tú ya lo tienes directo, porque tú vienes de batallón. Tú no tienes paro. Pero no porque tengas pase directo, quiere decir que no vas a hacer las pruebas. Al contrario, si no haces las pruebas y no las pasas, te va a ir peor, dirían los niños. O sea, tienes que pasarlo. No hay pedo, comandante. Papita, diríamos por ahí. Pinches lagartijas en un minuto, las 80. Vienes de 6 meses que te desmadraron física y psicológicamente. Lo principal, ¿no? Lo psicológico. Lo psicológico. Llevas 6 meses viviendo en Temamatla, ya te adaptaste a la altura. Yo vine a correr aquí en Jalisco, normal. Llegué allá en la primera corrida ni 5 kilómetros y ya había dado las nalgas. Wow. No podía respirar. Ya llevamos el proceso de adaptación. Ya llevamos 6 meses viviendo ahí. Ya nos hicieron de todo, comandante. Ya no te truenan. Si te truenan va a ser por una lesión. Sí. No porque tu cabeza ya no pueda, porque tu cabeza ya está reventada. Y ellos, los convencionales, llegan como indito, ¿no? Diría sí. La de Leidita María, ¿no? Como indita allá en la Ciudad de México. Así llegan los convencionales. Porque para ellos es nuevo. Tú ya quieres que inicie el curso porque ya quieres que dejen de estarte golpeando y de estarte gaseando. Entonces, empiezan las evaluaciones. No, pues tú traes la leche adentro, ¿no? Dirían por ahí, pochente, la chingada. Y sale. Quedaron estos 80 y vinieron 1000 güeyes. Bueno, hay 420 vacantes. Los mejores 420 convencionales, los que mejor puntuación hagan en las pruebas físicas, son los que quedan. Y en lo psicológico. Hasta que se hace un curso de 500 güeyes. Y de ahí tienes 6 meses para depurar a toda la ponzoña que no deba de estar ahí. Pero ahí juegan convencionales y fuerzas especiales. Pero una vez iniciando, o chuncos de fuerzas de los batallones, una vez iniciando el curso, olvídate que tú eres de casa, porque se llama, no, yo soy chunco de casa, no, yo soy chunco de nada más de curso. Ok. No, y olvídate, aquí todos somos antigüedad, todos somos chuncos, pero sí te das cuenta que el gran porcentaje de los que se van de baja del curso son convencionales. O sea, el irte a un batallón, tú ya traes la escuela, o sea, ya vienes reventadísimo. Tú ya sabes que un día más aquí, en el curso, es un día menos allá abajo, o sea, en los batallones. Sí. Ya te estás ganando, ese día ya llevas un día menos para ganarte tu boina y que ya te dejen de molestar y te traen mal allá abajo. Entonces, como ya te hicieron de todo, cuando dicen, a ver, que les vamos a aventar gas, pues me lo chingo. Que posición cucaracha fumigada. Que golpes, ¿no? Golpes muy, muy de fuerzas especiales, sí. Pero tú ya te lo sabes, porque ya lo has vivido. Un ejemplo, algo muy tonto, pero siempre pongo este ejemplo porque se me hace lo más común. Cuando te van porque te golpean las plantas de los pies, y más antes de caminar, para que vayas, cada paso es un dolor, pero cada paso te estás ganando lo que vas a representar. Cuando te golpean las plantas de los pies con las eslingas, usted sabe lo que duele un eslingazo, te reventaban las plantas de los pies. Wow. En automático, ¿usted qué haría inconscientemente? Quizá, pero la gran mayoría lo hace, agarrarse las plantas y ¡oh! Chunco, ya se llenó las manos de hongos, ponga las manos, porque la eslinga le llaman miconazón. Ok. ¡Pum! Ya sabes que con el primer eslingazo, ya sabes que por más que te arda, no te agarres los pies. Ellos no lo saben. Okay. Por eso con los que tu sombra, y en mi caso mi sombra era de fuerzas especiales, pero los que son de tu patrulla, no se agarren los pies, lo tratas de decir bajito, les empiezas a pasar esas pautas a tus antigüedades. Y de cierta forma te vas ganando el respeto de ellos porque
saben que no fuiste culero y les empezaste a pasar. Y esto pasa con la gran mayoría de fuerzas especiales, que chuncos de batallón, que, no se agarran los pies. Si les pegan, no se agarran acá en bajito. O esto, porque tú ya te la sabes. Entonces, a lo mejor a todos les dieron, a ti te dieron un putazo, a los demás les dieron 2. Ya no vas sufriendo de las manos, nomás vas sufriendo de los pies, pero a ti ya no te la pegan. Entonces, tu cabeza trabaja, ¿qué me pueden hacer aquí que no me hayan hecho ahí abajo? O sea, físicamente y psicológicamente, tú ya tienes pasadas esas pruebas. Tú nada más vas a cuidarte de no lesionarte y de hacer bien y aprender bien para poder pasar los exámenes de todo. Una lesión ya es motivo para que dejes el curso y ya no tengas otra oportunidad. En el caso de los convencionales, ellos, un ejemplo, si te llegas a lesionar después de 3 días de inactividad, le llaman exceptuados, una vez de que ya no hiciste 3 días de actividad, en automático es baja del curso. Okay. No puedes durar 4 días y estar en el curso. En automático al tercero se vence, baja del curso. Entonces, el convencional, si él dice, si se llega a lesionar o si él dice ya no quiero estar en el curso, él lo mandan a su batallón. No, tu lesión es por 15 días, güey, baja del curso. Pero el que es de fuerzas especiales, si te lesionas, baja del curso. Pero es un terror psicológico el bajarte de un curso. Porque tú sabes que... Verga, chingue, sí, ¿no? dices, faltan 2 meses para que se acabe esta antigüedad. Son 2 meses que voy a durar ahí abajo, que me estén puteando. Y me van a volver a subir otros 6 meses. Y aquí ya me aventé tanto tiempo en la primera antigüedad que me bajé. Sí. 2 meses de chunco y otros 6 en la siguiente. Que se desmadre el tobillo o que se desmadre la rodilla hasta donde dé. Fue lo que en algún momento a mí me pasó. O sea, yo me troné el tobillo, casi me los guincé de tercer grado. Y así me aventé... Vendajes, pomadas y estarme inyectando ketorolaco y todo un compuesto, todo sí, un coctelito. Un cóctel para poder aguantar el dolor. Sí. Y hasta la fecha hoy digo, qué pendejo. O sea, sí, gracias a Dios terminé un curso, obtuve muchísimas cosas, muchísimo conocimiento, pero hoy en día mi tobillo me dice... La rodilla me dice... La ventaja, comandante, que en aquel entonces pues teníamos unos años menos, ¿no? Claro, no me dolía. Sí. Decíamos, hasta la leche la traes adentro, sí, ¿no? Claro. La mamada, pero hoy en día, yo le digo a mi esposa, tengo rodillas de una persona de 50 años. Tengo una columna de una persona de 50 años. Tengo lesiones sobre lesiones. Sí. Y a veces estoy subiendo escaleras y, de repente de que me agarro porque la rodilla siento que me hace esto. Okay. Pero porque es una lesión que digo, creo que esta cirugía voy a ocupar. Okay. Entonces ahí es donde pones en una balanza tu salud a futuro. En el momento dices, no hay pedo, lo aguanto. Chingue su madre. Bien vendadito, un compuesto, un coctelazo. Termino el curso. Pues sí, lo terminé, pero con muchísimas lesiones físicas y psicológicas. Que no sonaron bien, claro. Exactamente, pero esto es lo que pasa. Sí te pueden bajar. Por ejemplo, a mí cuando me vio el Sanidad me dijo, no, carnal, esta madre, olvídate el curso. No, Misar, por favor, tíreme el paro, ya me falta poco para acabar el curso. Está bien, te voy a poner esta inyección. Si ya no aguantas el dolor y vienes con el jefe, porque el jefe no está el mayor. Okay. Si vienes y está el jefe, ya no puedes, ni se te ocurra, chunco, decir que yo te hice el paro. Porque tú sabes que esto es motivo de baja, ¿no, mi sargento? No me voy a bajar. Aunque me esté destruyendo el tobillo, no me voy a bajar. Sale pues. Ten este medicamento, toma una inyección, ni te pares aquí. Y si te paras, prohibidísimo que digas que ya te había dado viada. La primera semana fue un martirio porque no podía caminar y tenía que correr. Era el último que venía corriendo, pero iba corriendo al paso y mi mochila de 30 kilos la llevaba a mi sombra sobre su mochila de 30 kilos, corriendo. Vamos, Antigüedad, vamos, sombra. Y yo apenas corriendo, casi arrastrando el tobillo, pero no estaba diciendo no a la actividad. Okay. El instructor sabía que venía detrás de mí, pero sabía que le estaba echando corazón porque el instructor sabía que estaba lesionado. A los instructores no los haces pendejo. Sí, no los haces pendejos, pero... Todo se ve de frente. Todo se ve de frente. Sí. Y ver que la sombra, o sea, mi sombra, va cargando mi mochila de 30 kilos sobre su mochila, sobre su jumbo, porque no la viene cargando el chunco y lo ves que va rengueando, pues viene lesionado. Pero lo está haciendo. Entonces, eso fue lo que a mí me pasó. No me terminaron bajando el curso porque aguanté la lesión
que meses después y años después y hasta la actualidad repercutió en mi estado de salud. Porque me lo esguincé como 3 veces, comandante, a lo largo de fuerzas especiales. Sí. Entonces, así es más o menos como se contempla el cómo puedes bajar de un curso. Ok. Oye, Guante, y una vez que acreditas el examen de fuerzas especiales, siendo convencional, pasas, ya cuando te dan tu boina, pasas a ser, te suben de grado o quedas como convencional, como soldado, siendo fuerzas especiales. En el caso de cuando tú eres de batallón, chunco de batallón, Ok. como es el caso mío y de muchos, en cuanto tú terminas el curso, o al menos así era, no sé qué esté pasando en la actualidad, pero en cuanto tú terminabas el curso, metías tu documentación. O sea, tú ya tienes que tener tu documentación. Así, yo, por ejemplo, terminé el curso, llegué al archivo, me dieron mi oficio de vacaciones, porque ese día me dieron vacaciones, y así entregué mi documentación para cabo. Ok. Yo regresé de las vacaciones, y para lo que viene siendo, ¿qué fue? No tardó mucho, pero con fecha 1 de junio ascendí a cabo. O sea, no tardó mucho mi ascenso, pero en fuerzas especiales no hay soldados. El grado mínimo es cabo, Ok. pero yo, por ejemplo, llegué a fuerzas especiales siendo soldado y estuve casi 6 meses de soldado. No importa, o sea, tú estás cubriendo la vacante de un cabo, pero todavía no tienes el derecho a ser cabo hasta que no termines el curso, porque muchos le hacían así. Anteriormente sí era la dinámica. Eso te estoy hablando por ahí del 2008, 9, 10, 11, a lo mejor todavía en el 11 todavía veías este caso de que la raza se iba a un batallón de fuerzas especiales, y ahí en cuanto llegaba, así como llegaba, ya estaba haciendo cabo. Si era un soldado, causaste alta con fecha tal de tal mes en tal batallón de fuerzas especiales, y el soldadito en cuanto llegaba ya era cabo. Ya nada más tenía que mandar su propuesta para que lo ascendieran a cabo, porque en fuerzas especiales no había soldados. ¿Qué generó esto? Que mucha gente únicamente iba, la ascendían, en el primer día, ya solicito mi baja, pero ya era cabo, ya regresaba a la convencional siendo cabo. A raíz de eso, tomaron la decisión de, hasta que no termines el curso, tu grado inmediato a cabo. Entonces, en la actualidad, se están tardando más de un año en ascender a la gente. Yo tengo un camarada que tardó un poquito más de un año en que ascendiera de soldado a cabo. Ahorita van a haber muchísimos soldados en las fuerzas especiales. ¿Por qué? No sé la respuesta que esté pasando arriba en la cúpula, que les están tardando más de un año en ascenderlos a cabos, cuando anteriormente a la brevedad te tenían que ascender a cabo. Pero esto es lo que pasa, cuando tú terminas el curso, asciendes a cabo. Esto hablando si perteneces a un batallón, como fue mi caso. Los convencionales que terminan el curso, ¿los mandan al GAFE? No, luego. Okay. Hay excepciones. Hay excepciones de personas que tardan hasta 3 años en causar alta. Wow. Porque tuve una antigüedad de chute, fue antigüedad paracaidista de su servidor, pero él venía de un batallón de fuerzas especiales también, o sea, éramos fuerzas especiales. Okay. Pero él todavía era soldado. Y yo le decía, güey, ¿por qué eres soldado todavía? No, es que apenas causé alta. ¿Cuándo terminaste tu curso? No, pues soy de tal antigüedad. Chingado, pues eres hasta más antiguo que yo, comandante. No, güey, pero es que yo me inventé 4 años en la convencional hasta que me llegó el cambio. Chinga. O sea, hay casos muy raros como él, pero la gran mayoría tardan entre mes y medio, 2 meses, cuando tú firmas un documento en el que si terminas el curso, estás a disposición para un cambio. Tú ya estás consciente que te pueden cambiar. Entonces, la mayoría de convencionales que logra terminar el curso no duran ni los 2 meses en su batallón convencional, Okay. cuando los mandan al GAFE. Pero son 2 meses que relativamente van a andar bien relajados. Okay. Porque como son fuerzas especiales, luego los coroneles, súbelo de mi escolta. Y ya suben al GAFE a la escolta del coronel. Y ya a lo mejor si dura 2, 3 meses ese proceso, pues él sigue de escolta del coronel, porque es un GAFE. Está adiestrado como un GAFE y eres como un dios para los convencionales. Okay. Entonces su paso, sus meses fueron relativamente tranquilos. Hasta el del camarada que le digo que 4 años, ¿dónde estaba? Pues en la escolta del coronel, ya te la sabes. A gusto. A gusto. Entonces, es la forma en la que se maneja al terminar un curso. Si te dan un ascenso o no, sí, un poquito más de dinero, que relativamente para lo que se hace es nada. Te dan 2,000 pesos más al mes, menos impuestos, te quedan como 1,600 por ser fuerza especial, Okay. por haber pasado todo lo que pasaste, y a partir de que ya eres un elemento completo,
pues ya te expones a operaciones de alto impacto donde sabes que tú vas directo a los putazos por 1,600 pesos. No lo hacemos por dinero. Okay. Aquel que ven con la boina o que ven como fuerza especial, no lo hace por dinero. Lo hace más por pasión, por ego, por su familia, por todo menos por dinero. Porque el dinero es lo que menos hay estando en fuerzas especiales. Y en el ejército en general, ¿no? Y en el ejército en general, exactamente. Que sí, los sueldos sí están un poquito bajos, ¿no? Demasiado bajos, sí, en la actualidad. No quise ser tan expresivo. Pues es que es lo que es, comandante. Sí, es que es lo que es para hacer elementos federales, elementos que, pues yo digo, hoy en día lo veo así, puta madre, pues no ganaba bien. Sí. En aquel entonces, pues yo trabajaba en una carnicería, ganaba como 2,000 pesos más que en el ejército. Wow. Y dice, pues en realidad no gano bien porque aquí son 24/7 por 3 meses. Pues si trabajara horas haciendo todas extras, actividades, ¿no? Patrullaje, plan de N3, rescates, todo. Wow. Y todo por... Si todo esto lo metiera en horas extra en una empresa, una fábrica, ganara más. Lo haces más por pasión. Sí. Realmente así es como siento que muchos lo hacen. Quizá entran por la necesidad, la gran mayoría se queda por la pasión, por lo que sienten el estar desempeñando ese servicio, pero le puedo decir que muchos no es tanto el patriotismo, que la gente puede llegar a creer que todos son patriotas y no, es más que nada por la camaradería. Los camaradas es por lo que te terminas quedando, porque haces buena amistad con tu escuadra, con tu pelotón, tu sección, y el día de mañana tú no quieres ni siquiera faltar. Es el mío, no se preocupe. No quieres ni siquiera faltar porque sabes que si faltas ese día, ellos van a salir desplegados y si pasa algo, tú no estuviste con ellos. Es como un triple, si nos va a cargar la chingada, nos carga a todos juntos. A todos juntos. Entonces, entras por necesidad, muchas personas entran por necesidad. Mi caso fue un sueño desde el kinder, pero todos creo que la gran mayoría terminamos quedándonos por lo mismo, hasta los de necesidad, por la camaradería. Y usted lo entiende cómo funciona. Es un factor importantísimo, ¿no? Así es. Sí. Muy bien. Comandante, pues la verdad, te agradezco todas estas pláticas que tuvimos el día de hoy. Bueno, a todos estos... te agradezco mucho. Y también la facilidad por grabar aquí en tu estudio. No, comandante, al contrario, yo le agradezco la oportunidad que me está dando de estar en su espacio. Y pues ya sabe, aquí tiene una nueva sede aquí en Guadalajara. Aquí nos vamos a ver pronto. Aquí las veces que venga, el tiempo que venga, tiene su estudio completamente a su disposición, comandante. Gracias, comandante. Y pues a todos nuestros amigos que nos están viendo, que nos están escuchando en las diferentes plataformas, les recuerdo, activen campanitas, denle like, comentarios. Hay un comentario también para el comandante, también lo pueden hacer aquí por este canal. Van a estar apareciendo de igual manera anclados aquí todos los proyectos. Así es. Sí, todos tus canales van a estar apareciendo aquí. Y pues agradecerles nuevamente. Muchas gracias, comandante. Gracias a usted, mi comandante. Pues aquí estamos. Hasta luego. Gracias a todos. Hasta luego. Las opiniones expresadas por los invitados de este programa son de exclusiva responsabilidad del autor y no necesariamente representa la opinión, ideología o creencia de este podcast, sus patrocinadores o de la producción de este programa.